Vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. En esta ocasión, pues vamos a tener también a un invitado especial. Él es el profesor Carlos Alberto Agudelo Velázquez. Él, pues, se está conectando desde Colombia y precisamente él es uno de los, pues es el autor o uno de los principales autores sobre la planificación por modelamiento, que es el tema que vamos a abordar en esta semana. Entonces, bueno, pues vamos a disponer aproximadamente de 90 minutos para esta exposición, para lo cual le vamos a pedir a todos que permanezcan los micrófonos silenciados y al concluir la exposición, pues habrá algunos minutos para poder hacer algunas preguntas y tener las respuestas correspondientes. En este sentido, pues quiero agradecer profundamente el tiempo, la disponibilidad de nuestro amigo Carlos Agudelo para poder compartir estos conocimientos y este tiempo con los alumnos del quinto semestre de la licenciatura en entrenamiento deportivo, concretamente de la unidad de aprendizaje de planificación contemporánea. Y seguramente durante el transcurso de la charla se van a ir sumando algunos otros compañeros estudiantes y también docentes de la misma institución. Así que pues muchísimas gracias, estimado Carlos, y creo que ya estás en posibilidad de poder compartir pantalla y No, poder aún iniciar. no me permite, Pedro, compartir pantalla. A ver, Aún no. si lo puedes volver a intentar, ya debe de permitirte. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto, pues bienvenido y muchísimas gracias. No, gracias a ti, Pedro, por la invitación. Es para mí, de verdad, un auténtico placer poder compartir con los estudiantes del CPLEP, una institución tan prestigiosa, tan reconocida en Latinoamérica, no solamente en México, sino en Latinoamérica, y que pues sé que produce excelentes profesionales de nuestra área. Entonces, de verdad que para mí es todo un gusto poder estar con ustedes y voy a tratar pues de ser breve en esta ponencia, tenemos 90 minutos, y poder abrir un espacio de pronto si hay alguna pregunta o alguna consulta adicional que se pueda hacer luego, pues con el mayor de los gustos. Bueno, mi nombre, como decía mi amigo Pedro, es Carlos Alberto Agudelo Velázquez, soy colombiano, pertenezco a la Universidad de Antioquia, que tiene como sede la ciudad de Medellín, en el departamento que lleva ese nombre, es decir, es como la universidad, digamos así, oficial o del Estado en el departamento de Antioquia, la Universidad de Antioquia. Pertenezco al grupo de investigación GRICADDE, adscrito pues al Instituto de Educación Física y Deporte de esta universidad. Vamos a tratar de abordar estas cuatro temáticas. Este es como el menú o vamos a decir, el resumen de lo que vamos a mirar, los antecedentes, de dónde, cómo y para qué surge el modelamiento. Vamos a mirar rápidamente también sus principios, las estructuras de periodización, y vamos a mostrar pues cómo se puede trabajar desde la monitorización permanente o el control permanente del entrenamiento deportivo, desde la que consideramos la planificación por modelamiento. Bueno, vamos a iniciar con los antecedentes. Lo primero es atrevernos a dar una definición de lo que es el modelamiento. Entonces, más que un modelo cerrado de planificación, es más bien una idea de cómo se debe abordar el problema de la planificación. Por ello, digámoslo así, que tenemos esta definición donde se hace a partir de los principios que tenemos y que obviamente pues, nos permiten como entender mejor todo lo que significa realmente hacer un plan por modelamiento. ¿Por qué modelamiento? Porque modelaje o modelar siempre da la idea de que se va a hacer el mejor esfuerzo de llevar hasta el máximo potencial a cada uno de nuestros equipos o a cada uno de nuestros atletas. Es decir, es una especie de pensar el modelamiento como una alternativa de realmente potenciar y llevar hasta donde es posible llevar a cada equipo o a cada atleta que nos dispongamos a adelantar su preparación. Bueno, estas son algunas de las instituciones, de los eventos en los que hemos participado con el modelamiento. Obviamente rescato muchísimo las constantes invitaciones y las posibilidades que hemos tenido de
con el CPL a través del Congreso Mundial Online y otros eventos como el Seminario Internacional de Teoría y Metodología y algunos más que no tengo aquí en la diapositiva, en que hemos podido compartir pues con los colegas y con los amigos mexicanos que pienso tienen un avance bastante importante en este campo de la planificación del entrenamiento deportivo. También hemos podido estar con coaches en el Perú, con algunos clubes en Chile, también hemos hecho parte de la familia Fedenador en Ecuador, donde hemos hecho esta, digamos, capacitación a través del modelamiento ya en varias oportunidades. A nivel local en Colombia hemos trabajado con varias ligas. Aquí las ligas son como las federaciones departamentales o de los estados, como sería en México, y con clubes muy importantes, entre ellos el Atlético Nacional, que algunos de ustedes han oído mencionar, que es el club de fútbol tal vez más importante del país, en donde ya aplicamos alguna vez una planificación por modelamiento, en este caso pues para el fútbol infantil. Hemos logrado también estar en varias ponencias con el Comité Olímpico Colombiano, con algunas federaciones, especialmente las de deportes de combate, la Federación Colombiana de Judo, la Federación Colombiana de Lucha. También hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Federación y la Liga de Antioquia de Taekwondo. Bueno, y hemos tenido pues la oportunidad de medianamente compartir la idea del modelamiento con distintas instancias a nivel nacional e internacional. Bueno, ¿en qué se fundamenta el modelamiento? Primero, es muy importante este título de artículo que aparece acá de un autor argentino, Ignacio Alejandro Costa, de la Universidad de Mar del Plata en Argentina, que publicó este artículo en el año 2013, en donde el profesor Costa hace un análisis de lo que son los modelos que se utilizaron durante el siglo XX en el asunto de la planificación del entrenamiento deportivo y llega a dos o tres conclusiones muy importantes. La primera, que las características de los individuos tienen que direccionar lo que tienen que hacer las planificaciones. La segunda, que las propuestas de planificación no deben de ser ni cerradas ni rígidas. Y una tercera que también, digamos, se deriva de las dos anteriores, que es importante al interior de cada modalidad deportiva ir implementando modelos autónomos o modelos propios que permitan realmente dar respuestas a esas realidades que solo los expertos de cada deporte conocen a profundidad. En ese sentido, también este artículo del profesor Isurín, un artículo muy importante, un poco más antiguo, del año 2008, en donde él analiza o compara la periodización en bloques contra la periodización tradicional y una de las conclusiones más importantes de este artículo tiene que ver con la tercera conclusión que refería anteriormente, en cuanto a que en la medida en que se resuelvan en los modelos de entrenamiento las necesidades propias de cada deporte, se irán pues constituyendo, se irá dando lugar a modelos de entrenamiento alternativos que preveía desde esa época Isurín se iban a ir seguramente solidificando al interior de cada modalidad deportiva. También un antecedente muy importante, este que menciona Paco Cirulo en la introducción de algunos de sus libros, dos de los libros exactamente, tiene algunas de estas frases que rescatamos acá a modo de introducción para hablar del modelamiento. Y creo que esas ideas que él transmite son bastante importantes, son bastante fuertes y nos dan una idea también de por qué es importante evaluar concienzudamente lo que tenemos, los insumos que tenemos, los atletas, el entorno, el medio, las marcas, los resultados deportivos, etcétera, para poder tomar decisiones acerca del modelo de planificación que vamos a utilizar. Inicialmente, pues, el profesor Cirulo ve la teoría de la planificación como un sustento aún incompleto, como un bagaje teórico por completar, que todavía le hace falta, digámoslo así, constatarse científicamente en muchos de sus argumentos. Ve que se han hecho avances en algunas modalidades y que a veces esos avances se acomodan a las modalidades sin el suficiente sustento, sobre todo científico, no tanto con sustento teórico, pero no tanto sustento científico. Vamos a tratar de, en esta pequeña disertación, mostrar algunas de las evidencias que podrían también afirmarnos que el modelamiento, si bien se ha basado, igual que lo plantea Cirulo allí, en experiencias propias del deporte, pues también ha tenido ya la oportunidad de constatarse en algunos estudios, algunas investigaciones que se han hecho pues con el rigor científico del caso. También este artículo de Lo Turco y compañía, y Nakamura, que trabajan con los equipos brasileños, me parece supremamente importante a la hora de
pensar en alternativas diferentes a las periodizaciones clásicas. Inclusive en este artículo se insinúa que ya los modelos de periodización pueden estar inclusive obsoletos, que son metodologías obsoletas, que ya no plantean, digamos, la posibilidad de seguirse haciendo de manera lineal. Algunos de esos ejemplos, estas gráficas del mismo artículo que acaba de mencionar de Lo Turco, se basan en que si bien todos conocemos esta curva descendente del volumen y ascendente de la intensidad, que va produciendo un momento de lo que llamamos el performance o la forma deportiva, obviamente cuando se ha aplicado eso al interior de distintas modalidades deportivas, como es este ejemplo que también se deriva de este mismo artículo, hay un porcentaje muy bajito de eficacia o de efectividad en el total de atletas que obtienen la forma deportiva en el momento del pico planificado. Eso significa que realmente vale la pena mirar alternativas diferentes y propias que no descarten lo tradicional como un primer momento, pero que ya en ciertos niveles de rendimiento de pronto puedan propiciar unas posibilidades distintas de organizar la planificación y la preparación de los atletas de algún palmarés. Aquí se ven como deportistas que hacen la misma o atletas que hacen la misma preparación obtienen sus picos de rendimiento en momentos supremamente diferentes. Vemos que, por ejemplo, este lo obtiene en mayo, haciendo el mismo plan, el otro lo obtiene en octubre, haciendo el mismo plan, el otro lo obtiene en marzo del siguiente año, lo cual pues ya habla de la dificultad y la individualidad de la respuesta a la hora de ofrecer una planificación. Entonces sabemos que lo más determinante de una planificación pues es inicialmente seleccionar el modelo adecuado. Muchas veces hemos visto el problema un poco al contrario, es decir, yo conozco un modelo de periodización y simplemente pues sometemos nuestros atletas o nuestros equipos a ese modelo de periodización que conocemos. Y quizás la idea es posiblemente lo contrario, es analizar profundamente las necesidades del equipo, del grupo de atletas y allí, de esas necesidades, definir exactamente cuál modelo me permite individualizar y propiciar el mejoramiento de cada uno de los distintos atletas. Bueno, aquí una foto de recuerdo. Esta es mi última actuación como entrenador. Olvidé decirles un poco, pues yo estuve 31 años exactamente a cargo de selecciones departamentales y nacionales de mi deporte, que es el judo. Y precisamente en esta idea de planificar por modelamiento, tratamos de fusionar ese conocimiento práctico de colchón, de tatami, como diría los expertos de mi deporte, con la formación académica, de manera que el saber y el conocer se fusionen de una u otra manera, que creemos o consideramos que es bastante importante en nuestro campo. No basta con organizar el conocimiento, que podría ser la definición de conocer, organizar la información a través de libros, cursos, másters, etcétera, 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 sino que a la hora de tomar decisiones en la planificación es bien importante también la experiencia, ese saber práctico que se vive solo en el día a día de la competencia. Entonces el modelamiento, digamos así, es un resultado de una fusión de años de experiencia como entrenador adicionados a formación académica por parte pues, de las universidades y los estamentos que en mi país tienen esta función tan importante. Entonces aparece como el modelamiento como una respuesta, digámoslo así, inicialmente personal que he querido compartir para crear algunas inquietudes. No es un modelo que pretende imponerse, por el contrario, es un modelo que pretende desde las soluciones prácticas a través de todos esos años de experiencia como entrenador, basado en la organización de la información, qué se puede hacer, cómo se pueden optimizar, eh, permítanme, en cualquier modelo de periodización, ya que no tiene que ser exactamente con las estructuras que igual voy a proponer para el modelamiento, pero que algunos de estos principios, especialmente el más importante, que es el de individualización, pues nos va a permitir optimizar cualquier modelo de entrenamiento que manejemos y que creo en el sincero deseo y esfuerzo de cada entrenador, pues tratamos de llevar siempre la máxima expresión posible a nuestro atleta, a nuestro equipo, a nuestra modalidad deportiva o el desarrollo deportivo de cada uno de nuestros países. Bueno, este señor que está conmigo acá en la fotografía se llama Jorge Wilson Jaramillo. Ese nombre seguramente no dice mucho ni siquiera aquí en mi país, a los distintos públicos auditorios, pero cuando uno cuenta que Jorge Wilson Jaramillo tiene más de 40 campeones del mundo en BMX y que es el entrenador de Mariana Pajón y de otro par de medallistas olímpicos en esta modalidad,
ya de pronto puede llamar la atención sobre cómo planifica este caballero. Pues yo quisiera poder decir que él sigue el modelamiento fielmente, no es así, él viene planificando desde la individualización de su deporte, el conocimiento profundo de su modalidad hace muchísimos años. Alguna vez acá en la Universidad de Antioquia le invitamos a dictarnos un taller y él nos explicó cómo, en este momento, unos 40 y tantos ejercicios de cómo él ha profundizado en la manera de entrenar la salida para el BMX, fundamentado pues que quien gana la salida o quien toma la delantera en la salida en esta modalidad deportiva generalmente gana pues la manga y tiene más altas probabilidades de triunfo. Entonces, digamos lo que de ese conocimiento profundo de la modalidad y el diseño creativo e individualizado, porque nos mostró ejercicios que le había propuesto a Oquendo, ejercicios que le ha propuesto Calamario Oquendo, pues que es otro corredor con títulos mundiales, a Mariana Pajón y a otros, y cómo él esos ejercicios los individualizaba de acuerdo a la magnitud de los segmentos corporales de los atletas, de su forma de desplegar la fuerza, de las mediciones que hacía con distintos elementos tecnológicos y cómo el ejercicio se adaptaba a esas mediciones. Entonces pienso que ese modelar de acuerdo a esas particularidades individualizadas de cada uno de estos sujetos son precisamente pues como ese modelamiento puesto en escena sin necesidad de seguir un modelo rígido, un modelo que ya vemos que para muchos autores puede ir teniendo algunas dificultades importantes, especialmente cuando hablamos del más alto rendimiento. Obviamente, esa caracterización de la modalidad deportiva es absolutamente determinante en esa idea de lograr, digamos, entender perfectamente todas las componentes y subcomponentes de cada una de las distintas posibilidades o los distintos requerimientos que tiene cada una de nuestras modalidades deportivas. Aquí proponemos pues un cuadrito muy genérico para lograr ese primer paso, que es el definir las componentes del entrenamiento que se van a trabajar. Es un cuadrito así como este, en donde pues la idea es que nunca va a estar terminado, por eso no quise como dar la idea de que se terminó la tabla, sino que de acuerdo a cada atleta yo puedo mirar cuál componente, por ejemplo, o qué manifestación de alguna de esas componentes o subcomponentes es la determinante para ese atleta en particular. Entonces la tabla que hago para el deportista X, siendo el mismo deporte, puede ser levemente o muy diferente a la del atleta Y, aún estén en la misma modalidad deportiva. Por eso estas tablas se caracterizan en el plan individualizado, son supremamente importantes a la hora de poder colocar indicadores y de poder marcar posibilidades de mejoramiento. Si resalto, aquí en este ejemplo colocamos un deporte X, esto no es ni judo, ni taekwondo, ni ningún deporte de conjunto, es un deporte X en el que se define que estas 5 componentes son las importantes. Es muy importante definir de manera individualizada cuál será el indicador de logro para cada uno de nuestros atletas. Aquí hay una tarea técnico-táctica que se evalúa con 4, un índice coordinativo con 3, una valoración de una carrera de 400 metros, de un índice relativo de fuerza, etcétera, que nos da algunos valores. Vamos a profundizar un poco para entender sobre todo cómo se compromete la parte mental del atleta en este indicador de logro que colocamos acá de un color diferente, que sería el de la resistencia. Entonces, cuando hablamos de la resistencia, cada prueba debe tener un seguimiento como este que proponemos en esta diapositiva, en donde a la luz de una marca actual y de la exposición, ojalá del plan de entrenamiento, se escriba por parte del mismo atleta un pronóstico de a dónde cree él que teniendo su marca inicial y el plan que le acaban de exponer, hasta dónde puede llegar en un determinado momento de la preparación. Y es también importante que de pronto haya un pronóstico del entrenador, este puede ser visible o no al atleta y siempre pues una observación. ¿Qué se pretende con esta primera insinuación o recomendación del modelamiento? Que cada vez que programemos test pedagógicos o test metodológicos o pruebas físicas o pruebas técnicas, el atleta se comprometa con un pronóstico personal de hasta dónde cree él que puede llegar. Allí creemos que ya se gana en buena parte la toma de conciencia por parte del atleta y que obviamente eso nos va a facilitar un asunto bien importante que es el de tener siempre concentrado y sobre todo trabajando de la mano con el entrenador a cada uno de los atletas o deportistas que tenemos a cargo. Bueno, otra, entre comillas, insinuación que se hace desde el modelamiento es que lo coordinativo deje de ser una subcomponente, sino que se vuelva una componente muy importante del entrenamiento deportivo. Entre otras razones, por la posibilidad de transferencia que nos da hacia lo técnico-táctico, que es lo que define la mayoría de los deportes, el asunto de lo coordinativo. Realmente la coordinación como tal
nos permite crear una serie de secuencias metodológicas de ese desarrollo técnico-táctico bastante individualizadas y bastante importantes en esa transferencia directa que debe hacer cada uno de los deportistas y que consideramos que en la medida en que se logren hacer esas transferencias desde lo coordinativo, la parte mental del atleta también se va a ir fortaleciendo y obviamente eh, el saberse que se han logrado esos objetivos, pues va obviamente implicar que el atleta esté mucho más convencido, mucho más fortalecido mentalmente de su preparación y de sus logros. Bueno, de todas maneras, la definición clásica de carga es muy importante tenerla en cuenta. Yo la menciono también en el texto. Esta pues tiene todo que ver con lo que todos manejamos de, digámoslo así, la ruptura de la hemostasis con la producción de una mejor forma deportiva a través de los estímulos y las cargas, pero lo que se pretende desde el modelamiento es realmente llegar a un conocimiento de la carga a aplicar, que la llamamos carga modelada, y que podamos siempre asegurar que produzca un efecto muy positivo en el atleta. Ya en la última parte de la ponencia, cuando hablemos de la monitorización y del sistema de control, pues vamos a entender mucho mejor por qué la importancia de hablar de cargas modeladas desde un sistema pues de planificación del entrenamiento deportivo, en este caso pues por modelamiento o con la idea de modelar la preparación de los atletas. Bueno, contarles también que el modelamiento se fundamenta en la concentración de cargas o por lo menos en la concentración de necesidades particulares, en este caso inspirados por el ATR. Pues el ATR me parece a mí que tiene una buena parte de incidencia en esta determinación que hace. Es decir, es definir muy bien cuáles son las necesidades de mi atleta y concentrar las cargas en esas necesidades de mi atleta. A diferencia del ATR, no tenemos predeterminado qué acumulaciones debo hacer o qué transformaciones, sino que se adquiere, como prefiero llamarlo en el modelamiento, en esas direcciones o en esas componentes del entrenamiento donde es débil mi atleta. Entonces, digamos que mantiene la idea general del bloque concentrada o del bloque concentrado, pero desde la particularidad, desde la realidad individualizada de cada atleta o de cada equipo. Obviamente, tener sistemas que nos valoren de manera adecuada el volumen y la intensidad permite mejorar mucho la construcción de los microciclos. A veces conocemos la teoría que un microciclo de choque debe tener volúmenes e intensidades altos o bajos. En mi caso, pues recomiendo que los microciclos de choque siempre estén de 3 en adelante y no con más de un dígito de diferencia entre el uno y el otro para que realmente sean con esas características de alto volumen y alta intensidad. Y normalmente solemos estimular o recomendar que cuando hablamos, por ejemplo, de esos ciclos desarrolladores y estabilizadores, los desarrolladores en esos microciclos de choque se propicie que el número más elevado lo tenga el volumen y el que esté ahí con una cifra, un dígito menos o igual la intensidad y viceversa cuando sean pues no de desarrollo sino de adquisición. Bueno, obviamente dentro de una metodología propia es muy importante que se privilegien más que los medios o las formas o las metodologías o las modas que llegan de las maneras de entrenarse, es que sí privilegie las necesidades reales de cada atleta. Entonces sabemos que a veces hemos cambiado los sistemas de entrenamiento porque nos llegó un equipo inercial, entonces hay que hacer la fuerza con ese equipo, etcétera, y realmente no hemos de perder el norte de que el centro del asunto tiene que ser el atleta y todas estas metodologías, todos estos medios deben de fusionarse y de trabajar en función de las necesidades particulares de cada uno de nuestros atletas. Obviamente, aquí hay una recomendación muy genérica que no voy a profundizar en ella. Obviamente no da 100%, sino que al ser el modelamiento un asunto tan individualizado, pues tiene que dar posibilidades de jugar. Y entonces pues hablamos de unos ciertos porcentajes para los medios de la preparación física general, de la preparación física especial, de la preparación técnico-táctica, de la preparación teórica, de la preparación psicológica. E inclusive haría falta incluir también pues lo de que tiene que ver con todos los elementos coordinativos. Obviamente los medios o ejercicios requieren siempre que tenga una alta intencionalidad, que la temporalidad y la coordinación siempre se estén de acuerdo a la especificidad y la forma propia o analítica de los ejercicios precompetitivos y competitivos que requiera
la especialización de nuestras distintas modalidades deportivas. Obviamente esto va a variar en función de cada deporte o de cada metodología. Estas son las tablas que mencionaba, propias, digámoslo así, para poder clasificar cada microciclo. Yo tengo un microciclo al que, si bien puedo llamar con las metodologías clásicas, como vamos a ver más adelante, corriente, choque, eh, competitivo, adaptación, etcétera, también podemos denominar desde el modelamiento, como vamos a mirar, microciclo de fuerza, microciclo estabilizador, bueno, como lo queramos llamar, pero siempre eso va a terminar en tener unas especificaciones de volumen e intensidad. Y es muy importante que siempre que hablemos de un volumen, sepamos esa escala de volúmenes a qué pertenece. Esta es una escala que realmente se utilizó por muchos años con los atletas que tuve la oportunidad de dirigir. Hablamos de 1200 minutos, que son 20 horas de trabajo semanal. Son 10 entrenamientos de 2 horas. En este caso, en los atletas de judo de la Universidad de Medellín entrenaban de 6 a 8 de la mañana, 6 a 8 de la noche, de lunes a viernes, y ahí surge ese máximo potencial de 1200 minutos. Obviamente se trabajó con valores entre el 5 y el 10%. Aquí utilicé 100, que es un poquito menor al 10%. El 10% sería 120. Y hice una tabla que me permitiera siempre poder saber si trabajé 1000 minutos, qué tabla de volumen sería para ese microciclo, si trabajé 1050 o 1030 o 900 o 700 minutos en una semana. ¿Eso a qué equivale en el volumen? Si son 700 minutos equivaldría a 1, si son 1030, por ejemplo, equivaldría a 3, en los minutos reales de trabajo. Entonces, de esta manera, pues siempre voy a tener definido o claro el asunto del volumen. Y las tareas de intensidad, aunque no descartamos y valoramos la importancia que se le da a la frecuencia cardíaca y a las tablas por frecuencia cardíaca para considerar la intensidad, realmente pensamos que no tiene ningún sentido programar un microciclo con volumen 3, que ya sé que es entre 1000 y 1099 minutos, pero con intensidad 4, que sea un equivalente en frecuencia cardíaca. En este caso, la intensidad 4 sería un equivalente a tener entre 9 y 11 tareas de alta dificultad o de gran dificultad para esos atletas de esa modalidad, y esa tabla de intensidad se realiza de acuerdo a cada modalidad deportiva. De esa forma, entonces siempre voy a tener claro cuántos minutos reales de trabajo tengo, tabla de volumen, y cuántas tareas de alta dificultad me marcan la intensidad de ese microciclo semanal. Entonces, con estas dos sencillas tablas, créanme que resolví de una manera que me permitió siempre tener muy claro el norte de qué significaba para mí, por ejemplo, un microciclo estabilizador, microciclo de choque, microciclo corriente, un microciclo de adaptación, etcétera, en cuanto a número de tareas de dificultad y total de minutos de trabajo. Aquí hay algunos ejemplos de modelamientos que se han hecho en distintos deportes. Este es el caso de una tabla que diseñó la profesora Mariluz Ortiz, entrenadora de Antioquia por algunos años en actividades subacuáticas, en donde ella, estas tablas de volumen e intensidad que les acabo de compartir, los convierte, para el caso de la natación con aletas, a kilómetros nadados por semana, y en el caso de la tabla de intensidad lo convierte en las zonas de trabajo que va a realizar para este caso, pues, de la natación con aletas. Igual cada deporte podría acomodarse de acuerdo a sus necesidades particulares. Bueno, creo que con esta introducción, pues, queda claro que el modelamiento entonces obedece a las necesidades particulares individualizadas de cada sujeto, que más importante que el tipo de modelo son el tipo de necesidades que tiene cada equipo, cada atleta. Vamos a pasar rápidamente por los principios del modelamiento. Obviamente, como acabo de expresarlo a conclusión de la parte introductoria, la individualización, el principio de individualidad, es el fundamento, el motor, digamos, el centro de todo lo que es planificar por modelamiento. Todos los otros principios, como vamos a ver, tributan de una u otra manera a esa posibilidad de individualizar el trabajo a través del modelamiento. Entonces, obviamente, estos 6 principios que vamos a mirar, quiero reiterar: el principio de simplificación, el principio del control, el principio de flexibilidad, el principio de mentalización, el principio de direccionamiento y el principio de continuidad, van a ser parte o van a tributar directamente a lograr individualizar el trabajo. Entonces aquí, pues, de manera atrevida, porque todos sabemos la dificultad que tiene el definir conceptos, tratamos de definir lo que es el principio de individualización desde esa necesidad de conocer profundamente al atleta, y que entre más conozcamos ese atleta, pues seguramente de una mayor efectividad va a ser nuestro sistema de modelamiento.
Dentro del principio de individualidad, recordar que es un proceso constante. No es que individualicé al inicio y me olvidé de las respuestas que hace el sujeto, o individualicé en el proceso y me olvidé de, de programar y de seguir, de hacer ese seguimiento constante, lo cual obviamente pues obedece un diagnóstico, seguimiento y control, y esa evolución en los tres grandes objetivos que tiene toda preparación, que son los objetivos de tipo mental, objetivos de tipo técnico, táctico, y obviamente los objetivos en todo lo físico condicional. Entonces, esa integración de esa evolución, esos tres objetivos, más la parte social y cognitiva, son, digamos, ese proceso constante de individualización que requiere pues cada equipo o cada atleta. A veces individualizar puede parecer que fuéramos en contravía, porque podemos, por ejemplo, decirle a un atleta, si después de monitorizar su fatiga, nos damos cuenta que ese atleta está en un día en el que no debe hacer una carga, a lo mejor le mando a hacer una carga muy suave, y algunos podrían pensar ese entrenador no está trabajando de manera adecuada, va en contravía, no lo está exigiendo al atleta. Y lo que estamos tratando de hacer es que no nos pase como este profesor, que para que el examen sea justo le va a pedir tanto al elefante, al mono y al pez que suban en el menor tiempo posible al árbol. Entonces, muchas veces tenemos nosotros que pensar también en encontrar ese camino para individualizar. Y si me lo permiten, para mí ese es el arte, pero es lo que vuelve nuestra profesión un arte. Ese es el arte de ser un buen entrenador. Lograr encontrar el camino de la individualización, de la concentración de cargas, de las tareas específicas para cada uno de nuestros atletas. Bueno, precisamente en ese camino de la individualización, también retomando una de las interpretaciones que hizo la profesora Mariluz Ortiz de Natación con Aletas aquí en el departamento de Antioquia, ella creó este cuadro de anamnesis que me ha parecido muy interesante y que obviamente pues, nos permite saber a qué hora se levanta, hace siesta, se acuesta, desayuna, almuerza, toma la cena, hace merienda, a qué hora es, cuál es el horario de clases que tiene, cuántos tarros de agua consume en el día, qué está estudiando, etcétera, etcétera. Es decir, un cuadro que puede ser en un drive que se vaya llenando por parte de cada atleta, que me permita ir conociendo cada uno de los aspectos más importantes del atleta. Esto le añadiríamos ahora para uno del índice de Hooper, por ejemplo, qué nivel de fatiga tiene, qué estado de ánimo, si ha sentido cansancio, bueno, etcétera, como lo vamos a mostrar más adelante. Bueno, el principio de simplificación, que obviamente pues, se deriva y casi que es el que le da sentido completo a la individualización, permite, si yo entiendo que un deportista tiene unos niveles de resistencia y de fuerza, por ejemplo, muy desarrollados, y fuéramos a hacer un tipo ATR para que voy a concentrar fuerza y fuerza y luego primero fuerza máxima, resistencia aeróbica en ese atleta, si es lo que tiene más desarrollado, cuando ese tiempo de preparación lo podría optimizar reconociendo las necesidades personales y concentrando la carga en esos objetivos que, digámoslo así, requiere el atleta. Por eso se habla de un principio de simplificación que me permita concretizar, que me permita individualizar esa planificación que vamos a llevar a cabo. Obviamente esto me permite un muchísimo mejor control, obviamente una mayor especificidad, que vamos a tener toda la especificidad concreta de acuerdo a las necesidades del atleta, y eso nos va a hacer que en vez de dar tantas vueltas, vamos por lo concreto a resolver, digámoslo así, las necesidades particulares de cada uno de nuestros equipos, de cada uno de nuestros atletas. Bueno, obviamente para simplificar esas componentes, es importante retomar una tabla como esta que presenta Vladimir Isurín en el libro de bloques concentrados, donde es no perder el norte tampoco de cada cuánto debe tener estímulos mínimos de cada una de estas componentes. Por ejemplo, pues sí sería muy importante tener investigaciones de estas hechas con atletas latinoamericanos, porque afortunadamente pues esta investigación que refiero acá es hecha con atletas europeos, y es muy posible que nuestros atletas no tengan pues estos mismos valores, pero esto es un referente que me permite más o menos saber que si mi atleta tiene un nivel de resistencia aeróbica ya ideal para el deporte, entre cada 25 y 35 días debe hacer una carga importante para no perder esos niveles que ya se han ganado y permitir con esa regularidad, o sea, con esa priorización más en el tiempo más extensa entre un estímulo y otro, concentrar las cargas reales que requiera pues nuestro atleta. Y lo mismo sucede pues en cada una de las componentes, y ahí están pues el nivel de días, desde los 2 a 8 días, porque dice 5 más o menos 3 días, que requiere los estímulos de velocidad. Esto es una realidad que no podemos olvidar en ningún momento de la preparación, y es que para mantener rápido a nuestros atletas tenemos que estar haciendo estímulos de esa componente, ya que digamos es la que primero se pierde, la que menos tiene un residual, digámoslo así, de efectividad.
Bueno, otro principio que tributa de manera muy importante la individualización, es el principio de flexibilidad. Ya poníamos un ejemplo anteriormente. Si yo hago una monitorización y descubro que mi atleta está en un alto estado de fatiga, obviamente la carga tiene que flexibilizarse, tiene que cambiarla, va a ser al 40%, al 50%, no va a ser sino la mitad de las tareas, etcétera. Alguna situación tengo que tener siempre de respuesta frente a esas monitorizaciones que me permita, obviamente, lograr el redireccionamiento oportuno de cada una de las cargas o de las tareas que le voy a dar a cada uno de mis atletas. Este, esta diapositiva la coloqué con los colores de la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo, porque pienso que el ser más flexibles, al menos aquí en mi país, no sé qué tan distinto pueda ser en México, es supremamente importante para que realmente nuestros deportistas logren sus objetivos. Por aquí había un decir, no sé si se popularice también en otros países, de que para ser entrenador se necesita ser terco y 3 fotos. Ese es un extremo, un poco volviendo chiste el asunto, porque se habla de que de la rigidez y la terquedad a veces de los planes que proponemos los entrenadores y que a veces puede ser mucho más viable, mucho más objetivo hacer modificaciones de acuerdo al estado particular de cada atleta y para ello puedes tener en cuenta siempre ese principio de flexibilidad que me permite la individualización. Obviamente esa flexibilidad tiene que ser fundamentada en una verificación constante y eso necesariamente tendría que cambiar el tipo de intervenciones, ya sea desde la tarea particular o inclusive de toda una fase que tengo planeada, que si hay que llegar a modificarla, pues no nos debe de temblar el pulso para hacerlo, porque esa es la idea de poder hacer una monitorización y estar haciendo un modelamiento y dar una respuesta para que la carga sí sea modelada y nos permita realmente, digámoslo así, apuntarle a esa preparación que requieren nuestros atletas. Bueno, viene obviamente el principio de control, pues creo que con el anterior principio queda demostrada la importancia del control y la monitorización permanente del atleta para poder, digamos así, ser flexibles y poder individualizar y poder estar al tanto de el cumplimiento y el logro de los objetivos de una manera eficiente por cada uno de nuestros atletas. Obviamente ese principio de control va a ser inclusive, digamos, la parte final de la charla, en donde quiero profundizar un poco en el asunto. Y así de manera, digamos, gruesa, hablar de que tanto en lo general, con los test pedagógicos y biomédicos, como en lo técnico-táctico, con lo biomecánico, por ejemplo, en el asunto técnico y cualquier evaluación actitudinal que tengamos desde la preparación mental, y que el control no debe ser solamente tomado como en unos periodos de tiempo que se preestablecen, sino que el control inclusive es desde la forma como se lleva a cabo la sesión. Yo debo estar controlando permanentemente el progreso de esa sesión y obviamente de la asimilación de las cargas y de las tareas por parte de cada uno de los atletas. Y en ese sentido, pues digamos que solo se debe progresar aquello que realmente se controla. Es más, muchas veces los entrenadores, yo lo digo por experiencia, nos solíamos no dar ni cuenta quién estaba progresando porque no teníamos suficientes controles. Bueno, obviamente vamos a hablar de un sistema de control propio que vamos a llamar panóptico. Eso será pues tema del último apartado y ya tendremos pues la oportunidad de profundizar un poco en eso. No pensar que siempre son los test de mayor, digamos, valor tecnológico o con tecnologías de punta, como puede ser, por ejemplo, un densitómetro para medir la composición corporal, los que nos van a marcar la importancia de las evaluaciones. Esos son muy determinantes y hay que obviamente hacerlos y tenerlos. Pero puede ser que un simple salto de cuerda durante 30 segundos también me dé unos elementos muy importantes de una coordinación requerida para mi modalidad deportiva. Es decir, es poder valorar que a ese control pueden sumarse una serie de test, de valoraciones y de evaluaciones de todo tipo. Bueno, otro principio muy importante, fundamental, que ya hice alusión a él cuando hablé de que la importancia de que cada atleta colocara un valor al que cree que puede llegar en unas 6, 7 o X número de semanas después de conocer el plan de entrenamiento, es ese principio de mentalización. Un atleta mentalizado que sabe para dónde va, que sabe qué quiere, que está trabajando, digámoslo, en tándem con su entrenador, que tiene completamente claro y por lo tanto está totalmente motivado, pues obviamente consideramos que
le tributan no solamente de una manera muy importante la individualización, sino pues al logro real de esos objetivos. Esa mentalización parte del inicio de la sesión hasta ese final de la sesión, en donde se debe hacer siempre una realimentación, donde es tan importante no perder esa posibilidad de siempre estar indicando qué va a ser la sesión y realimentar esa sesión. Es también un asunto de un trabajo constante durante cada una de las fases de la preparación, en donde igual que un resultado deportivo, también tenemos que tener un pronóstico de cómo se va a mejorar esa actitud diaria, de qué niveles de vigorosidad o de autoconfianza y de trabajo con distintos elementos mentales va a lograr cada atleta, y obviamente también vamos a mostrarlo más adelante en estas diapositivas siguientes, cómo no solamente durante todo el proceso, sino también en ese momento puntual de la competencia, aquí está todo el proceso, es fundamental el acompañamiento o el trabajo o la preparación mental, ya sea que le dirijamos nosotros mismos o que estemos acompañados por profesionales del área. Aquí vemos, por ejemplo, un equipo donde se le hacen distintas reuniones con sus entrenadores, con su psicólogo, con sus preparadores físicos, tomando pues conciencia de la importancia de estar mentalizado durante todos los distintos momentos del proceso de preparación, y se enfatiza con esta fotografía que quiero compartir con ustedes en ese momento previo a la competencia. Aquí estoy con una de las selecciones que manejé de judo de mi región, en donde si esta foto tuviera mayor perspectiva, lograríamos ver aquí un grupo de atletas de otras regiones calentando, lanzándose, corriendo de lado a lado, etcétera, haciendo entradas repetidas, demás, y cosas de esas, sudando antes de la competencia. Nosotros aquí estamos tratando de recordar, sobre todo porque es una categoría infantil, menores de 13 años, estábamos recordándoles el plan de trabajo, el plan de combate, qué hacer en el primer minuto, cómo pararse, qué pensar, cómo prepararse para salir, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues después, antes de la competencia, también vamos a proceder pues, a hacer la activación, que muchas veces inclusive se acostumbran a estos deportes a hacerla muy general, y habrá atletas de esos que están allá sudando, corriendo, que posiblemente en las siguientes 2 o 3 horas ni siquiera tengan actividad. Entonces yo prefiero aprovechar esos momentos previos, en ese momento importante previo a la competencia, hacer esa mentalización y después pues propiciar la parte fisiológica de cada uno de ellos de acuerdo pues al orden en que entren en competencia o en acción cada uno de los atletas. Otro principio fundamental que tributa de manera también muy importante a la individualización es el principio de la direccionalidad. Pues realmente en la medida en que cada ejercicio que yo proponga, desde sus tiempos de recuperación, el número de repeticiones, la secuencia que se requiere, los elementos coordinativos que le voy a implementar, que sean individualizados. Una secuencia metodológica de tipo técnico-táctico para dos atletas en el mismo momento de la preparación posiblemente sea muy diferente. Entonces a eso se refiere ese principio de direccionalidad, a ese tributo que hay que hacerle a cada sujeto para esa individualización, y que realmente logremos transferir de manera positiva en la parte técnico-táctica, que normalmente pues es la que más define en la mayoría de modalidades deportivas. Entonces, en la medida en que logremos tener tareas muy creativas, seguramente disminuiremos el número de tareas generales no orientadas. Todos sabemos pues que los medios o ejercicios se dividen en orientados, en generales orientados y no orientados, en especiales de desarrollo y de aprendizaje, y en los precompetitivos. Entonces la recomendación es a que esos ejercicios generales cada vez sean menos ejercicios no orientados, y que todos tengan alguna orientación que nos permita ir preparando al atleta para lo que va a ser su competencia. Y obviamente dentro de las secuencias metodológicas, una invitación muy grande a una gran creatividad para que los ejercicios específicos sean cada vez de mayor calidad y sobre todo de mayor individualidad de acuerdo a las necesidades de cada atleta. Realmente entrenar lo que es lo que nos va a permitir dar en el blanco. Debemos de entrenar como creemos o como queramos que compitan nuestros atletas. Y a veces se da, pero es muy difícil que ellos compitan distinto a cómo se entrenan. Entonces, por eso la importancia pues de que la especificidad sea siempre un principio a tener en cuenta dentro de ese tipo de tareas. Bueno, aquí hay algunos ejercicios que no voy a reproducir para no demorarme mucho, donde se plantean tareas particulares de acuerdo a los sujetos. Aquí se ven, a pesar de que se esté orientando la sesión, se hace de manera de circuito con tiempos diferenciales de acuerdo a las necesidades de cada atleta, bueno, etcétera. El principio de continuidad, como
sexto principio que tributa de manera importante esa individualización, se vuelve muy importante, sobre todo en esos periodos de vacaciones o de no encuentro programático. Ahora en pandemia sí que ha sido bien importante, en donde a cada atleta se le debe mandar un plan individualizado que pueda llevar a cabo y que le permita mantener la continuidad de todos esos procesos, aún con dificultades, pero mantener esa continuidad en pro pues, de los resultados deportivos. Acá en nuestro país, en Colombia, tenemos algunas dificultades en algunas regionales, en algunos departamentos, en algunos estados, en donde a veces los procesos de contratación tienen grandes dificultades. Y es allí donde nos ponemos en un paradigma en donde paramos los atletas o por lo menos direccionamos tareas individualizadas que les permita seguir su evolución como atletas de rendimiento. Bueno, eso lo damos a consideración de cada uno de ustedes. Bueno, vamos a entrar en la tercera parte, que son las estructuras de priorización que se proponen desde el modelamiento. Este es un repaso muy general de distintos modelos de periodización y planificación. En esta primera página, digamos que es más relevante es la planificación tradicional de Matveyev en los deportes de corto periodo competitivo. Miren que en los en los deportes de largo periodo competitivo hay una menor tendencia inicialmente. Todos sabemos que si fue ganando conciencia de la importancia en los deportes de largo periodo competitivo de tener el modelo cognitivista, los microciclos estructurados y otros como un referente. Y entonces en esta segunda página pues llamamos la atención en la aparición de ese tipo de modelos específicos de deportes de largo periodo competitivo y en la aparición del ATR, que como demostré o como platiqué un poco al inicio, pues da origen a algunas de las digámoslo así, apropiaciones metodológicas más importantes del modelamiento, que es concentrar cargas en esas necesidades individualizadas de cada uno de los atletas. Y finalmente, en esta tercera página, pues mostramos 5 modelos que tienen como característica general que son todos creados por autores latinoamericanos. Las campanas de Armando Forteza, la metodología ágil de Milton Correa, que es colombiano, Armando Forteza cubano, el modelo bifásico de mi amigo Pedro Gómez, que ha sido muy exitoso en el taekwondo y ha aplicado en otras modalidades deportivas como las pesas, el modelamiento del que les estoy conversando, que es diseñado pues por quien les está hablando, Carlos Agudelo de Colombia, y el modelo reciente rizomático del argentino Damián Merlo, que digamos así es una suerte de periodización táctica, pero hecha específicamente para los deportes de combate y sobre todo para aquellos deportes de combate donde se enfrenta a un rival específico durante varios rounds, como el boxeo o la UFC y ese tipo de asuntos, en donde la planificación se fundamenta en las fortalezas y debilidades de ese rival que se va a enfrentar, casi como esos modelos, digamos, de periodización táctica o de microciclos estructurados que se utilizan para deportes de conjunto. Bueno, esto ya lo habíamos fortalecido, creo que no sobra reiterarlo. El modelo de periodización tiene que depender del atleta y no del que quiera imponer el entrenador. Eso facilita la individualización y valoración de cada uno de nuestros distintos deportistas o atletas, esa determinación real de los objetivos y obviamente que permita pues reelegir ese modelo, digámoslo así, ideal o digamos individualizado para cada uno de ellos. Obviamente al aplicar un modelo o al proponer un modelo tendré que ser desde estructuras flexibles, que es lo que vamos a presentar. Vamos a manejar esas estructuras con una gran flexibilidad, teniendo en cuenta obviamente los momentos fisiológicos que como el modelo tradicional tiene en cuenta. Todos sabemos que se pasa por unos momentos de obtención de la forma, mantenimiento de la forma y pérdidas parciales de la forma deportiva, pero esos momentos pues los vamos a redefinir, los vamos a buscar a las realidades del calendario de cada modalidad y que permitan obviamente trabajar con esos bloques que sabemos vamos a hacer de manera individualizada. En forma general, un macro modelado no va a estar dividido por periodos, sino por ciclos. Normalmente consideramos 3 ciclos. Un ciclo inicial, que es el nivelatorio, podría parecerse al general de lo tradicional, un ciclo final que es el transitorio después de las competencias y una fase que es la más importante, la que no va a modificarse. O sea, estos dos, el ciclo nivelatorio y el ciclo transitorio, digamos que pueden ir o no ir. Es decir, si tomamos un modelo tradicional, una ATR, siempre tenemos que tener ciertas estructuras fijas. Aquí consideramos 3 estructuras, pero de esas 3 estructuras o de esos 3 ciclos, solo hay uno de ellos que va siempre. Los otros 2 se adecúan de acuerdo a esa lectura, a esa forma de ver el deporte y las necesidades de cada equipo, de cada entrenador. Es decir,
el modelamiento de por sí nos invita a resolver problemas, a resolver y a tener herramientas para resolver esos problemas. El primero de esos problemas es si voy a requerir los 3 ciclos o si solamente va a entrar directamente a bases de preparación y competencia. Bueno, eso gráficamente se ve un poco así. Aquí están los 3 ciclos, el de nivelación, el de preparación y competencia y el transitorio. Cada uno de esos ciclos pues con su respectivo ATCR o ATC, que ya vamos a explicar más adelante. Pero podría pasar como en esta segunda gráfica que ya no existe la nivelación, sino que voy directamente al ciclo de preparación y competencias y luego al ciclo transitorio. O podría pasar como en estos dos ejemplos, en donde ni tengo nivelatorio ni tengo transitorio, sino que voy directamente a las fases de preparación y competencias y acomodo al interior de esos ciclos unos mesociclos que me permitan los momentos de recuperación que requiero para cada modalidad, cada calendario de competencias, cada, digamos, deporte que tiene sus propias particularidades. Entonces ya vamos entendiendo que la primera particularidad de seleccionar alguna estructura de planificación modelada es la posibilidad de escoger. Es decir, hay que pensar cuáles voy a seleccionar. No puedo seguir un modelo rígido, sino que acomodo a esos ciclos, esas fases que quiero desarrollar al interior de esos ciclos. Bueno, entonces, como para resumir esta primera parte de lo que son las estructuras, tenemos 3 posibles ciclos o periodos, si los quieren, a las que les gusta el sistema tradicional. Este primer ciclo de nivelatorio y ese tercer ciclo de transición están en fondo blanco porque son modificables, variables, van o no van de acuerdo a las necesidades. Y en la parte central pues irían solamente las fases de preparación y competencia que sí tendrían siempre cierta regularidad. Pero esas fases de preparación y competencia también son flexibles. Puede manejar de 3 a 5 mesociclos, lo cual nuevamente me pone en la posición de tomar decisiones, de ser un entrenador pensante que determina cómo voy a planificar de acuerdo al calendario, de acuerdo al nivel del atleta, de acuerdo a las necesidades del deporte, de acuerdo a los desarrollos individualizados. Entonces hay 3 mesociclos, a que llamo ATC, adquisición, transferencia y competencia, que siempre van a ir, pero estos de realimentación y recuperación van o no van de acuerdo a cómo acomode también los ciclos de toda la estructura y no van en un orden estricto. No es que después de que yo haga un ATC va a la realimentación y luego la recuperación, o va a la recuperación y luego la realimentación. Depende de las necesidades, de lo que tenga pronosticado, del requerimiento de la competencia, etcétera, etcétera. Entonces tiene no solamente la posibilidad de seleccionar de 3 a 5 mesociclos, sino que los que llamamos recuperación y realimentación, también son modificables de acuerdo a las necesidades de cada equipo, de cada sujeto. Esos mesociclos, entonces, como vemos, son muy abiertos, son para construir, son para pensar. Aquí están los 5 tipos de mesociclos que componen el ciclo de preparación y competencias en la planificación, en la base de la planificación modelada, que son los de acumulación, los de transferencia, adquisición, transferencia, competencia, recuperación y realimentación. Vamos a ver rápidamente esos ciclos y esos mesociclos, cómo se manejan de manera muy general, porque obviamente pues cada uno de ellos podríamos detenernos a explicarlos y a poner ejemplos y demás. Por ejemplo, si existe el ciclo nivelatorio, eso sería muy semejante a la pretemporada en deportes de equipo. Qué pena, aquí me faltó una D. No es obligatoria, puede darse o no, como ya dijimos, puede durar de 2 a 8 semanas y digamos el gran objetivo allí sería primero evaluar y segundo ajustar o compensar las posibles diferencias entre los distintos sujetos que van a ser usuarios del sistema de preparación. El ciclo transitorio, que es el otro ciclo que es optativo, pues primero que todo recordar qué es eso, que es optativo, que obviamente va a tratar de propiciar que no se pierda la forma deportiva del todo, que en algún momento será con trabajo dirigido, que cada atleta realice al interior pues en este caso en pandemia, de sus hogares o de sus posibilidades de acuerdo a los escenarios que pueda utilizar y que obviamente en ese ciclo que puedo seleccionar o no en cada momento de la preparación, pues logremos ese objetivo del mantenimiento de la forma deportiva hasta donde no sea posible. Ya hablando digamos, del ciclo de preparación y competencia, vamos a hablar de los mesociclos, de ese ciclo de preparación y competencias, más usuales. Obviamente voy a iniciar con los que son optativos,
así como ya hablé de los dos ciclos optativos, que son el transitorio y el nivelatorio, voy a hablar de los dos mesociclos optativos en ese ciclo de preparación y competencia, que son los R, que llamamos R, o sea, realimentación y recuperación. Obviamente, esos tienen todo su sistema de planificación, de ejecución y de control. Normalmente, si se decide hacerlos, se desarrollan como un mesociclo con todas sus características, pero obviamente tienen esa posibilidad de fundamentarse, por ejemplo, en los resultados previamente obtenidos, que creo que es uno, si no el único, uno de los pocos modelos que permite planificar con base en el resultado obtenido para ese mesociclo de realimentación. Bueno, obviamente esos mesociclos de tanto el de recuperación como el de realimentación son viables también en las fases de formación deportiva, inclusive me parecen supremamente importantes en esos procesos de formación deportiva. Concretamente el mesociclo de realimentación, como lo habíamos dicho, trabaja incluso o trabaja a partir de mejor de esa experiencia de haber ganado o perdido, de haber obtenido un resultado bueno o un resultado no tan bueno, que nos permita pues reforzar lo que se obtuvo o trabajar con base en lo que nos causó esa faltante para obtener un mejor resultado deportivo. En esos, cuando se habla de trabajos correctivos, es muy importante tener en cuenta no solamente lo técnico y condicional, que siempre normalmente lo tenemos en cuenta, sino adicionar también ese elemento coordinativo del que ya vimos pues que presenta muy importantes alternativas a la hora de poder individualizar el trabajo. En el mes de recuperación, digamos que ya lo habíamos dicho que es optativo y que presenta más o menos las mismas características en cuanto a compensación muscular, cambio de medios de trabajo, llevar al agua a los que son atletas de otros medios, a juegos de conjunto, a aquellos que son de deportes individuales, etcétera, que nos permita obviamente ese descanso activo y utilizar todo tipo de técnicas de recuperación, ya sean tanto en la parte condicional, en la parte física como en la parte mental. Y obviamente habrá necesidad también de implementar de pronto algunas cargas que me permita hacer mantenimiento de algunas capacidades específicamente o más concretamente condicionales. Bueno, vamos entonces a empezar dentro del ciclo de preparación y competencia a hablar de los tres mesociclos, digámoslo así, claves que siempre van en ese sistema de preparación. El primero de ellos es el mesociclo de adquisición, digámoslo así, inspirado en la acumulación del ATR, pero aquí fundamentada esa adquisición en las necesidades particulares del equipo o en las necesidades particulares del sujeto que nos permita realmente trabajar en la dirección justa, en la acumulación de cargas adecuada para ese sujeto. Obviamente su duración es bastante variable, si ya hice una pretemporada o lo que llamábamos un nivelatorio, pues posiblemente la adquisición sea más corta porque ya nivelé ciertas cosas. Sí, ya es la segunda adquisición que hago en un periodo de tiempo relativamente corto, pues posiblemente esa adquisición ya va a ser un poco menor y sobre todo si es en la misma capacidad, o puedo hacer una segunda adquisición en una componente que no necesitaba tanto desarrollo como la que puse en la primera adquisición. Es decir, esto me permite siempre estar atento a esa cantidad de necesidades particulares que tiene cada uno de nuestros atletas. Luego vendría entonces el mesociclo de transferencia o de transformación, en donde lo más importante es elevar las intensidades de manera importante, tener en cuenta todas las ganancias coordinativas y condicionales para verificarlas sobre las aplicaciones técnico-tácticas de cada modalidad deportiva. Y se insinúa que en la medida de lo posible, ese control de esa transferencia o ese seguimiento de esa transferencia, esa verificación, podríamos decir, de esa transferencia sea muy particularizado, muy individualizado para cada uno de nuestros atletas. No podemos olvidar que entonces en ese meso T de transferencia, las intensidades van a ser bastante elevadas y obviamente eso va a conllevar a que tengamos una muy buena distribución de las cargas en los momentos adecuados y propicios, de manera que nuestros atletas puedan, de acuerdo a su monitorización, como vamos a ver más adelante, llevar a cabo realmente esas fases de manera adecuada. Y ya habíamos dicho pues de la importancia que tiene lo coordinativo específico en una transferencia. Obviamente el mesociclo SEO de competencia lo comparamos con la puesta a punto o la teoría del taper o tapering que llaman algunos teóricos. Allí se disminuye la intensidad y el volumen, a veces más la intensidad, a veces más el volumen, depende del deporte. Recuerden que por mucho que se disminuya la intensidad no se pueden perder las tareas, así sean muy cortas, de alta intensidad frente a la componente velocidad, por aquello que vimos de los residuales que se pierden rápidamente los de velocidad. Y también digamos que en forma general
ese mesociclo de competencia pues tiene muchas de las particularidades genéricas que tiene cualquier modelo de periodización, desde no solamente el modelamiento, sino desde cualquier perspectiva de modelo de periodización que requiere obviamente pues llevar el atleta a ese punto, a esa posibilidad de dar su máximo rendimiento en el momento oportuno de la competencia. Aquí vemos algún ejemplo de un plan por modelamiento. Quiero resaltar de ese plan por modelamiento que de una vez, desde la estructura misma de la planificación, ponemos dos alternativas. Como entrenamos juntos algunas categorías, pues aquí también tenemos posibilidades diferentes. Eso lo vamos a ver un poquito más acá, porque el otro no era tan fácil verlo. Por ejemplo, estos primeros tres estructuras de ATC, ATCRR, están enfocadas, si ustedes miran, a competencias, al C, a competencias de la categoría mayores. Mientras tanto, los otros ATCs están más enfocados a momentos de competencia a los juveniles que entrenaban juntos en este caso. Entonces el modelamiento da posibilidades a eso. No todos vamos a tener la posibilidad de entrenar un grupo pequeño de atletas, a veces juntamos varias categorías, no hay otra forma de hacerlo. Y el modelamiento, pienso que ese fue uno de los asuntos que me obligó a pensar en este tipo de estructuras, pues dar respuestas particularizadas a los sujetos. Pueden estar entrenando juntos, pero los unos les van colaborando a los otros y a pesar de que entrenan juntos, pues cada uno tiene un cumplimiento de unos objetivos posiblemente diferentes de acuerdo al ATC o el momento de la preparación que esté viviendo cada subcategoría al interior de ellos. Yo recuerdo mucho varios planes pegados en los tableros y en las, digamos, pancartas que podía tener en mi escenario, en este caso pues en mi dojo de judo, dando lugar a esa flexibilidad que voy a tratar de mostrar unos ejemplos particulares ahora en los microciclos, que ustedes puedan vislumbrar un poco más cómo se lleva en la realidad esa digamos, puesta en escena de planes diferenciales al interior de la misma sesión. Bueno, hablando de los microciclos, pues se atiende o se entiende desde el modelamiento los microciclos desde toda la perspectiva tradicional, corriente, choque, aproximación, competitivo, restablecimiento, cualquier otra insinuación como condicionales, como de ajuste, como de control, estos micros estabilizadores y de transferencia que son muy importantes y muy propios del modelamiento, pues digamos que se les voy a mencionar rápidamente y que vamos a tratar sobre todo de mostrar de cuál sería como la manera de trabajarlos al interior de hacer un plan modelado. Por ejemplo, cuando tomemos los micros clásicos, entender pues los que ya hemos dicho, los de microciclos corrientes, donde el volumen es mayor que la intensidad, los microciclos de aproximación, donde el volumen es menor que la intensidad, los de choque, donde esa sumatoria de volumen e intensidad se iguala y es ser mayor a 6, y ya dijimos pues que si es un choque o en un momento de una adquisición o en un momento de una estabilización, pues le doy prioridad al volumen de la intensidad según sea el caso y pensar también en los micros de recuperación con volúmenes menores que 4, excepto pues cuando estoy contando el volumen solo en unidad de tiempo y hacemos, por ejemplo, análisis de video y cosas de esa que puede elevar el volumen muchísimo, pero que obviamente la carga pues metabólica pues disminuye de manera importante. Obviamente todas estas otras alternativas de tipos de micro son válidas desde el modelamiento y lo que vamos a tratar de mirar es esos micros condicionales, es decir, llamar los micros por su nombre, un micro de fuerza, un micro de resistencia, un micro de velocidad, etcétera, lo cual es absolutamente no solamente orientador, sino que me permite también reconocer si estoy realmente concentrando las cargas en esas componentes que por individualización y que por esa necesidad de la simplificación, pues he determinado para mi atleta. Entonces podemos tener micros coordinativos, técnico-tácticos, etcétera, que nos permitan, digamos, enfocar las necesidades particulares de cada atleta, de cada equipo. Obviamente en la iniciación y formación, esos micros que llamamos de formación, de estabilización, de transferencia, vienen a ocupar lugares muy importantes y por ello, pues, como les conté al inicio, hemos trabajado incluso en algunos deportes de conjunto, como el fútbol, con micros o con sistemas de ATCs o de planes modelados al interior pues, de esas necesidades. Bueno, ¿qué microciclos utilizar? En este momento me voy a referir a las tres estructuras más fundamentales, la de adquisición, la de transferencia y la de competencia. ¿Qué micro recomendamos para la adquisición? Entonces, básicamente, allí hablamos de que
Es muy semejante a lo tradicional en cuanto a micros corriente, choque, carga, impacto y recuperación. Eso se pueden utilizar en esa adquisición. Adicionalmente, contar pues con los específicos condicionales y obviamente tener en cuenta que en la adquisición los volúmenes van a ser normalmente altos, de 3 en adelante, y las intensidades irán variando de acuerdo a las necesidades particulares de cada deporte. En el caso de que se proyecte un ciclo nivelatorio, el tipo de micros a utilizar va a ser muy semejante a los que se utilizan en la adquisición. Bueno, ¿qué microciclos utilizar en la transferencia? Obviamente aquellos que permitan elevar la intensidad. Entonces allí habrá micros de ajuste, micros coordinativos, micros técnico-tácticos por la especialidad de cada deporte, o micros condicionales con características muy particulares, parecido a lo que llamamos micros de choque en el plan tradicional o de impacto en los ATRs, y obviamente todo lo que tenga que, todo lo que permita mejor propiciar esa elevación de la intensidad y esa implementación de tareas coordinativas, en este caso lo coordinativo, como un elemento que puede llevar a elevar la dificultad de las tareas ejecutadas. Bueno, en el meso competitivo, obviamente todos los micros que permitan gestionar de manera adecuada la fatiga, como son los micros técnicos, tácticos de ajuste y competitivos, obviamente pueden haber alguna opción de tener algún micro condicional, coordinativo de aproximación, y allí ya sabemos que el volumen de los micros competitivos pues varía en función del deporte, pero normalmente tiende a disminuir y que la intensidad, pues se supone que en el momento de la competencia va a ser máxima, pues lo llamamos de 5, pero que irá cambiando sobre todo en la duración de los estímulos y que puede tener un buen número de estímulos, sobre todo por aquello de no perder la velocidad de nuestros atletas, como ya lo habíamos referenciado anteriormente. Obviamente, los micros más importantes o que más se insinúa utilizar en los mesos llamados R, recuerden que las R son de recuperación y realimentación, son todos aquellos que tienen como un carácter de compensación, o sea, todo lo que son micros de restablecimiento, de ajuste, algunos coordinativos donde ya lo coordinativo no va a ir hacia dificultar la ejecución técnica, sino por el contrario, a desarrollar cargas coordinativas genéricas que permitan disminución de la carga metabólica. Algunas posibilidades también son los micros condicionales y corrientes. Y obviamente, en el caso de que sea necesario tener un ciclo transitorio, los microciclos que vamos a utilizar son muy parecidos a estos que proponemos para los mesos R en esta estructura. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se manejaría la estructura de ese microciclo. Entonces miramos que tenemos obviamente las 3 partes principales de toda sesión. Aquí tenemos como variante unos intervalos de tiempo, es decir, no programamos cargas, que por ejemplo decir que la activación va a durar 5 minutos y si dura 3 entonces me equivoqué. O si el trabajo de combate digo que 30 minutos y duró 37 como en este caso, entonces me equivoqué. Entonces más bien damos unos intervalos de trabajo que me permitan primero planificar y después controlar la carga realmente realizada en cada una de esas tareas o actividades que proponemos al interior de esos microciclos. Obviamente ese microciclo tendrá toda la connotación normal en cualquier sistema de microciclos, como es el número, qué volumen tiene, qué intensidad con las tablas que ya observamos, el objetivo que se propone para ese microciclo, a qué microciclo pertenece el micro. Y obviamente pues aquí está resumido como unas partes de las tareas. Este es uno que hicimos eh, recientemente con una atleta que estamos asesorando. Aquí pues están 2 de los días de la semana porque queda bastante pesado colocar los días de entrenamientos en la diapositiva. Y muy importante resaltar que el intervalo de trabajo me da lugar a la ejecución real llevada a cabo, que en este caso pues colocamos en la parte gris. Estos que están con amarillo son aquellas tareas a las que consideramos de alta dificultad. Por ejemplo, aquí en estos 2 días en la semana vemos 3 tareas de dificultad. Esas tareas de dificultad son las que van a sumar al total de tareas de dificultad del microciclo y donde tendremos tabla de intensidad de 1 a 5 de acuerdo a ese número total de tareas intensas que se llevan a cabo durante la semana. En lo que en la estructura de planificación o en el, digamos, el contenido de plan gráfico, pues hay una pestaña para ese plan gráfico que es este, una pestaña para las tablas de volumen e intensidad, que serían como estas que ya las vimos anteriormente, una pestaña para el formato micro que fue el anterior, una pestaña de medios que sería este, saber con qué medio vamos, por ejemplo, en la semana 1
el 50 de los que se van a trabajar 1.200 minutos, el 50% del trabajo se va a hacer en resistencia. Esos 600 minutos se va a trabajar a través de HIIS e intermitentes, pero esos HIIS intermitentes deben de estar sustentados en artículos científicos que me hablen de la importancia en esas modalidades deportivas del uso de ese tipo de asuntos. Si esta, digamos, batería o, ¿cómo llamarlo? Secuencia, respaldo teórico se va haciendo año a año, seguramente vamos a lograr tener una biblioteca de ejercicios muy bien respaldada para cada uno de nuestros atletas, para poder individualizar, para poder tener, digamos, posibilidades de abordar las necesidades particulares de cada atleta. Bueno, al interior de la sesión, pues no hay mayores secretos. Muy importante en la parte inicial no olvidar la motivación, en la parte final no olvidar la realimentación para dar lugar pues a esos principios que hemos visto acá como importantes en el modelamiento, no tener excesivas tareas de tal suerte que la interconexión de las cargas, especialmente en los que llamamos días claves y tareas claves, sea bien realizada, bien ejecutada y con objetivos muy concretos. Y aquí pues reseñamos algunos trabajos que se han hecho en distintos deportes, en los años en que se han hecho. En judo, desde el año 7 hasta el año 11, que yo estoy dirigiendo aquí en Antioquia, ese equipo. El año 19 se volvió al modelamiento con el entrenador Juan Esteban Ochoa, en el rugby universitario, en la Liga Antioqueña de Natación con Aletas, en los años 17 y 18. Se ha trabajado en edición deportiva en el tenis en la ciudad de Tunja, en la Federación Colombiana de Lucha. Su plan olímpico es aún por modelamiento. En la Liga Antioqueña de Lucha del año 19, el fútbol infantil en nacional en los años 18 y 19. Vamos a mirar así por encimita para no alargarnos mucho en esta parte. Aquí se ven pues las diferencias así muy globales dependiendo del deporte y las necesidades de algunos planes gráficos hechos por modelamiento, o sea, con estructuras ATC. Ustedes en todas ven las estructuras ATC o ATCRR que identifica, digamos, para distintos deportes las posibilidades de planificación a través de estas estructuras móviles. Me llamó mucho la atención este plan realizado por la compañera Manuela Calderón para las pesas olímpicas, en donde se ve claramente los ATCs. Esto sería pretemporada o lo que llamaríamos nivelatorio, ¿cierto? Aquí el recuperatorio y cómo los ejercicios específicos de las pesas se pueden también modificar o, digámoslo así, trabajar desde las necesidades de adquisición, transferencia y competencia que plantea pues el modelo o la estructura flexible modelada, en este caso pues para el levantamiento olímpico de pesas. Este es el modelamiento infantil que les mencioné, hizo el señor Sebastián Zapata Correa con mi asesoría como un trabajo por trimestres. El Atlético Nacional, digamos así, matricula a sus chicos en trimestres. Entonces aquí vemos en esos trimestres cómo se funcionan los ATCs, cómo se da el cumplimiento de los distintos objetivos y cómo se prioriza acá lo coordinativo y lo físico como esas necesidades a concentrar, volviéndolo pues como muy general lo que se va a concentrar. Por eso adaptable a esas categorías, digamos, infantiles y juveniles. También tenemos este modelamiento que hizo José Diego Beltrán para uno de los clubes de natación más importantes del país, del Club Compensar de la ciudad de Bogotá. Este es el plan que él aplicó por modelamiento, lo volvió una investigación científica, fue su tesis de maestría. Aquí está la significancia estadística que tuvo la aplicación del plan modelado comparada contra el plan tradicional. Como está por debajo de 0,05 en la significancia, pues se puede concluir, se tomó la hipótesis alterna de que hubo diferencias estadísticamente significativas entre el plan tradicional y el plan por modelamiento que se aplicó a estas nadadoras de la ciudad de Bogotá. Este señor que se llama Raúl Trujillo Díaz es el actual campeón de los Juegos Olímpicos en la modalidad de lucha olímpica con seleccionada de Cuba. Tuve la oportunidad de ser invitado por la Federación Colombiana de Lucha a dar una capacitación a todos los entrenadores del país y uno de los entrenadores que yo no reconocía era precisamente este señor. Cuando terminó la ponencia, pues él se lanza esta frase que pongo aquí entre comillas y digamos que acá en Colombia, pues por lo menos el deporte de lucha viene siguiendo planes modelados. Aquí están los últimos que se han hecho en los años 19 y 20. Este es el plan que presenta el entrenador David Gutiérrez Puentes, nuestro entrenador olímpico al Ministerio del Deporte en Colombia, a través de las estructuras ATC, de las estructuras flexibles de modelamiento, como plan de los atletas olímpicos de lucha de la selección de la Federación Colombiana de este deporte. Este es el entrenador David Gutiérrez Puentes, quien ha tenido pues la
fortuna de incluso obtener medallas a nivel olímpico en esta modalidad deportiva tan dominada por los europeos. Bueno, este es un plan que quiero compartir con ustedes porque se evidencia, digamos, la caracterización que hizo este señor Wilfred Toro, un estudiante de pregrado de entrenamiento deportivo acá en la Universidad de Antioquia, al que asesoré, en compañía de los entrenadores, en este caso sus cooperadores, Iván Duque y Cristian Mosquera, entrenadores de la Liga de Lucha de Antioquia, hicieron toda esta caracterización de los atletas para llegar a esta posibilidad de desenlace diferente al interior de la misma sesión. Aquí vemos que él clasificó a los deportistas en 6 subgrupos y que cada subgrupo, dependiendo de la sesión, pues puede tener un desenlace diferente y así lograr que entrenen juntos, pero con objetivos individualizados de acuerdo a la caracterización de cada uno de los sujetos. Es decir, esta es la ejemplificación de que sí se puede llevar a cabo estos planes individualizados en su, digamos, ya desarrollo real en el día a día de cada una de las sesiones. Este es un plan que les mencionaba, hizo el profesor Juan Esteban Ochoa en el año 19, manteniendo pues el modelamiento en el deporte del judo acá en el departamento de Antioquia, en Colombia. Este es el plan en donde se ve claramente la estructuración de los ATCs que hace la entrenadora de natación con aletas. Y este es un ejemplo particular de cómo se diferencian las sesiones en concordancia de las necesidades particulares de cada uno de los nadadores. Es decir, otro ejemplo de desenlaces diferentes en la misma sesión de ese entrenamiento. Este es un seguimiento de la marca, de las marcas que se rompieron durante el plan modelado que se aplicó en esos 2 años. Y aquí la secuencia de las marcas de una nadadora que estaba proyectada como con una marca muy importante a nivel nacional. Recuerden que la natación con aletas en Colombia pues tiene varios campeones del mundo y es dominada por una región del país que se llama Valle del Cauca, y Antioquia pues tenía una progresión de algunos nadadores, específicamente esta nadadora, para lograr pues como un resultado importante. Bueno, estos últimos minutos lo vamos a dedicar a lo que ya hemos mencionado, pero eso va a ser muy breve, que tiene que ver con la monitorización permanente, constante e individualizada de cada uno de los atletas que están aplicando carga para que esa carga realmente se vuelva carga modelada. Recuerden que es indispensable para elevar las posibilidades de éxito el tener esa constante monitorización de los atletas. Este es un artículo de Lo Turco y otros que nos hace una caracterización muy importante de cómo los saltos, aquí está el contramovimiento y el squat jump, digamos, correlacionan con muchas variables condicionales y que por lo tanto pueden ser predictores importantes de la fatiga. Aquí también este otro artículo que, digamos, hace una relación muy importante entre el resultado de un simple salto y los mejores o peores resultados en competencia, lo cual pues me va demarcando el camino de que a través de un simple salto, que puede ser horizontal o vertical, dependiendo del tipo de deporte, yo puedo estar monitoreando día a día el estado de fatiga o de recuperación que tiene mi atleta. Sabemos que en algunos deportes de conjunto como el fútbol, pues tienen, digamos, siempre sistemas que permiten monitorear la carga realizada, etcétera, etcétera, etcétera. No siempre tenemos disponibilidad ni posibilidades de adaptar estos GPS a distintos deportes. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que podemos hacer con otras mediciones como los saltos un completo seguimiento del estado de fatiga de nuestros distintos atletas. Es lo que mencionaba al inicio de que llamamos índice de Hooper, que es una de las escalas de wellness que se han ido adaptando muy bien a, no solamente a las escalas de RPE o digamos percepciones del esfuerzo, sino que nos puede indicar de manera importante cuál es el nivel real de fatiga de cada uno de nuestros atletas. Profundizando un poco en ese tipo de asuntos, pues podríamos graficarlo de cualquiera de estas formas. Ese índice de Hopper, digamos, es muy sensible para medir la fatiga, inclusive se han encontrado correlaciones con variables fisiológicas muy importantes. Bueno, ese índice de Hooper entonces podríamos medirlo de 1 a 4, dependiendo pues de estas variables que ya proponemos acá, la calidad del sueño, donde 1 sería dormir como un bebé y 4, por ejemplo, o 5 no pude dormir. Lo mismo con la fatiga, el dolor muscular, y cuando esto sume más de 12, estas 4 variables son promedio mayor a 3, pues empezarnos a preocupar o a disminuir las cargas de manera que nos permita entender de una manera adecuada esa monitorización y ese seguimiento que debe tener el atleta. Para ir terminando,
voy a hablar de lo que denominamos el panóptico. Inicialmente, contarles que el libro de planificación por modelamiento toma de las tablas normativas de evaluación de Milton Correa Viloria una metodología para realizar tablas concretas para cada test o prueba que yo proponga para mi deporte. Es decir, que cada test directo, indirecto o inverso propicia una tabla con 40 valores, desde 5 hasta 1, en donde se tenían en cuenta el valor medio y la desviación estándar para crear cada una de estas tablas. Pero obviamente, pues tener las 40 posibilidades de crear estas tablas había resultado un poco engorroso, por lo que nuestro amigo Sebastián Lugo se inventó el panóptico. Fue una tarea pues de un día para otro en una especialización acá en la Universidad de Antioquia. Este panóptico basado en esas tablas de Milton Correa Viloria, lo que crea es una puntuación por pruebas que me permite medir el estado particular de cada una de esas pruebas y muy rápidamente, digamos, inclusive diagnosticar el estado de forma de cada uno de los atletas. Este es el señor Sebastián Lugo. Él en este momento funge aún como asesor de los equipos argentinos de rugby, de hockey subacuático. Eh, digamos que él utiliza ese panóptico que se creó a partir pues del sistema de control del entrenamiento planteado por el modelamiento, como el sistema de selección del equipo argentino en esta modalidad, tanto en masculino como en femenino. Ya hay una publicación que se realizó en este medio que ustedes pueden encontrar en internet de cómo el panóptico podría ser también utilizado como una herramienta de Excel para la detección y seguimiento del talento deportivo. Obviamente, el proceso del panóptico es muy sencillo. Es abrir el Excel, es, digamos, definir las evaluaciones y el peso específico de cada evaluación. Aquí le dimos a esta evaluación, por ejemplo, la sumatoria de las RM o repeticiones máximas 7 puntos, a los 2000 metros 6 puntos. El caso es que sin importar el número de pruebas, el total de puntos de las pruebas directas e indirectas no sume más de 20 puntos. Eso, digámoslo así, me permite que al anotar el nombre de cada uno de los atletas, como cada resultado de cada prueba tiene, digamos, un peso específico, por ejemplo, esta nota de 3,2 en este resultado que obtuvo en el de 30 metros, se multiplica por el valor ponderado de la prueba y eso me va permitiendo hacer una especie de clasificación o de elevar digamos, el valor de no solamente de cada prueba, sino del valor general del porcentaje de preparación de cada uno de los atletas. Es decir, el panóptico es una herramienta muy sencilla para estar controlando permanentemente el seguimiento de cada uno de los atletas. Bueno, creo que para ir terminando, estas son las publicaciones que se han hecho a través del modelamiento. Está de efectos del entrenamiento en espacio reducido a través del modelamiento en rugbyistas, el efecto de entrenar por modelamiento en tenistas de 10 a 16 años, este que ya les había mostrado de como el panóptico como una herramienta para mirar la evolución del talento deportivo, este que es el efecto de un plan de modelamiento en nadadores juveniles de Bogotá del Club Compensar, y este que fue una investigación que se hizo con mucho rigor el año anterior, y que se publicó este año, en donde a 14 modalidades diferentes se le aplicó un plan modelado para la preparación física y el desarrollo de la potencia de esos distintos deportes con resultados muy positivos. Esta es una propuesta que yo espero ustedes consideren y ojalá me ayuden a difundir en la medida de sus posibilidades, que como les digo, no, digamos, que no quiere ni propone reemplazar ningún modelo de planificación, sino simplemente complementarlos y llevar a cabo realmente esa individualización en cada uno de esos modelos. Estas preguntitas que me parecen muy importantes, que ustedes puedan leer así rápidamente, que invitan como a reflexionar en la importancia del aporte del modelamiento desde su individualización, desde sus principios como son el de simplificación, el de mentalización, el de control, la importancia de la monitorización en ese control, de ser flexibles a la hora de entender las realidades de cada atleta, de realmente tener procesos no solamente que por su especificidad, sino por su continuidad, pues propendan al mejoramiento de todas las estructuras de planificación. Aquí están pues algunas de mis redes sociales y les reitero que hago parte del grupo de investigación GRICALDE, adscrito a la Universidad de Antioquia, y agradezco muchísimo la atención que ustedes me han prestado a esta ponencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Carlos. Realmente, pues muy interesante, muy completo este tema. Y bueno, pues vamos a pasar a, a la sesión de preguntas y respuestas. Si es que alguno de los aquí presentes tendría alguna inquietud sobre la exposición del día de hoy.
favor de abrir su micrófono y hacer directamente su pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Edith. Entiendo su propuesta entonces como que se va construyendo, o sea, se va modificando, porque a pesar de que está un plan, existe toda esta parte de que si no se adapta, si no sé, X, pasa cualquier cosa. Entonces, ¿se va construyendo poco a poco o ya me fui yo por otro lado? Agradezco mucho tu intervención, Edith. Sí, creo que entendiste muy bien uno de los principios básicos de la propuesta, que es ese de la flexibilidad. El de poder, a pesar de que tengamos una construcción teórica, como mostré algunos planes gráficos, algunos planes escritos, pues irla modificando de acuerdo a las necesidades que se van surgiendo en el devenir del desarrollo de ese plan. Que entre otras cosas, y creo que aquí todos no podemos llamar a engañarnos, eso es lo que hacemos normalmente los entrenadores. Tenemos un derrotero que vamos llevando, que obviamente se va modificando de acuerdo a cómo van evolucionando nuestros atletas. Entonces, digamos, darle principio, en este caso principio de flexibilidad, y nombre a una práctica que es real en el campo del entrenamiento deportivo y que todos los que hemos sido entrenadores alguna vez hemos hecho. Yo creo que son muy pocos los planes que se cumplen en un 100%, desde cómo lo pensé en el primer mes hasta, por ejemplo, el noveno, décimo, quinto, que ese X número de mes, que no reciba ninguna modificación. Que realmente modelar, si entendemos ese modelar como una construcción permanente, es lo que constantemente hacemos los entrenadores a la hora de desarrollar una preparación de nuestros atletas. Muchas gracias por tu intervención y tu observación, Edith. Gracias a usted. Muy bien, ¿alguien más tendría alguna pregunta? ¿No tenemos más preguntas? Bueno, colegas, a través de Pedro, invitarlos a que si hay alguna necesidad de conocer un poco más las estructuras, el sistema de panóptico para el control o del plan gráfico que mostré, con el mayor de los gustos estaremos en posibilidad de compartirlos con ustedes, obviamente. Hola, buenas tardes. Yo sí tengo unas dudas. El meso de retroalimentación a mí no me quedó muy claro. Ese y... tenía otra pregunta. Bueno, si quiere ahorita me puedes responder si ahorita digo la otra es que se Sí, me sí, acaba de olvidar. empecemos por el meso R de realimentación y ahí mientras tanto de pronto te vas haciendo memoria de la otra pregunta. Bueno, realmente esa es también una práctica. Miren, muchas de estas cosas que yo acabo de compartir con ustedes, como lo conté al principio, se han ido dando fruto de la experiencia de ser entrenador por muchos años. Resulta que yo tenía planificado, por ejemplo, por el plan tradicional, un periodo preparatorio, un periodo competitivo, un periodo transitorio. Llegamos a la competencia, esperamos un resultado, no obtuvimos el resultado y pasamos al periodo transitorio y había ya unas tareas predeterminadas y demás. Y bueno, esto no puede ser. Si yo gano, qué importante reforzar por qué ganamos. E inclusive darme cuenta que no hice tan bien y aunque ganamos, reforzar las tareas concretas que me permitan en ese meso de realimentación propiciar el mantener esos altos resultados. Si perdemos y no tuvimos el resultado esperado, también con ese resultado, digamos, fresco, que mentalmente pone activo al sujeto, perdimos por esto, vamos a empezar a desarrollar ese tipo de tareas que nos puede permitir en 4, 6, 8, 10 semanas, que hay una nueva competencia, resolver el asunto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es utilizar el resultado favorable o desfavorable en favor de esa preparación adecuada de cada uno de nuestros atletas y no tener siempre, digamos, tan lineal y tan predeterminado lo que se hace después de la obtención de esos resultados. Ese es básicamente el sentido, digamos, el surgimiento de la propuesta de crear ese meso de realimentación o de retroalimentación, como cada uno les guste más llamarlo, que me parece a mí como entrenador es tan importante y tan necesario a la hora pues, de obtener resultados. Recuerden también que en muchos casos hay atletas que inclusive ante un resultado negativo renuncian a su carrera como atletas, de pronto por no haber tenido una buena asimilación en esos meses de realimentación, de que no se ha perdido, de pronto el no obtener ese buen resultado puede ser parte de un proceso, un resultado más importante. O lo contrario, aquel atleta que gana un torneo y se nos vuelve un problema porque entonces ya el entrenador no le sirve, no, es verle que también que si gana, también podemos acomodar la preparación a ese resultado positivo que se obtuvo.
Bien. Sí, me quedó muy claro, muchas gracias. La otra pregunta que tenía con los cuadros que tiene de volumen e intensidad, que los ponía o por tiempo o por número de tareas, esos cuadros dependiendo del deporte que uno quiera planificar y dependiendo del atleta, ¿podemos nosotros ir moviendo esos valores o tenemos que usar valores similares a los que usted tiene, bueno, a los que presentó? Qué bien, Aldo. Primero te felicito porque se nota que estuviste bastante atento. Sí, obviamente, el que yo tenga una planificación por volumen en tiempo no excluye la posibilidad de tener tablas de volumen para, por ejemplo, el tonelaje movilizado, los kilómetros realizados, el número de combates en el caso de los deportes de combate, el número de esquemas en los deportes de arte competitivo, el número de disparos en caso de deportes de precisión como tiro con arco, tiro deportivo, etcétera. Es decir, sí me permite el tener un cuadro de volumen genérico, saber exactamente cuántos minutos de la preparación, cuántos minutos en tareas concretas de preparación específica debo de tener o de preparación real. Por ejemplo, en el cuadro de volumen no entran los minutos, entre comillas, del calentamiento o de la vuelta a la calma, sino los minutos de tareas concretas, es decir, cómo va evolucionando en el tiempo los minutos dedicados a las componentes reales que requiero desarrollar para mi sistema deportivo. Y eso puede implicar que en ese cuadro genérico, pues hayan otros cuadros anexos, como tú bien lo mencionas, que hagan o que complementen ese control de los volúmenes realizados. Ahora, en las tablas de intensidad, créanme que son un facilitador del entendimiento de la dificultad o de esa componente cualitativa que implica la intensidad. Porque a ver, ¿qué sentido tiene decir que el microciclo 17 lo vamos a traer a 160 pulsaciones por minuto? En promedio, o todo el tiempo ni subimos ni bajamos de 160. En cambio, tiene mucho más sentido decir que en el microciclo 17 voy a trabajar 8 tareas de alta dificultad y yo ya distribuyo el tipo de microciclo de 2 picos, de un pico. Entonces, si es de 2 picos, si tengo 7 estímulos, coloco 2 y 2 y en los otros día 1 y habrá uno en que no tengo ningún estímulo de alta intensidad, etcétera. Ya permite compensar la arquitectura del diseño de cada microciclo de acuerdo con esa tabla de número de tareas de dificultad que me permite establecer una, digamos, una medida común para esa intensidad de todos los microciclos de mi sistema de periodización. De eso, una pregunta. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de tareas, ay, tareas de alta intensidad, no, ¿cómo dijo? Tareas de alta intensidad, Sí, tareas de de, alta dificultad, de alta de dificultad. alta dificultad. Por ejemplo, si yo si se llega a trabajar por zonas y, por ejemplo, estoy hablando de deportes cíclicos y con esta nomenclatura que es ahorita la que tal vez puedas hacer un poquito más, yo podría hablarlos de que tal vez estoy trabajando a partir de umbral anaeróbico para arriba, todas las tareas que caigan dentro de esas zonas entrarían como de alta intensidad. Esa es una pregunta que me surge de lo que está comentando. Y la otra pregunta, eh, bueno, si quiere primero esa, porque si no me voy a ir haciendo bolas. Perdón. Está muy bien, Aldo. Sí, muy interesante tu, tu duda, porque cuando yo tengo, por ejemplo, deportes de resistencia, que la mayoría la voy a hacer bajo un mismo régimen, es el conocimiento del entrenador el que permite saber cuál de esas que están dentro del mismo régimen, generalmente aeróbico, capacidad de potencia, son de alta dificultad para ese atleta. Es más, la tarea que es de alta dificultad para ti puede que sea media o baja para otro atleta que tiene un mayor nivel o un mayor desarrollo. En el caso de si lo miro por el umbral aeróbico o anaeróbico, no necesariamente una tarea es de alta dificultad solo si está en el umbral, en este caso anaeróbico. Puede ser que una tarea aeróbica también sea de alta dificultad para ese atleta, precisamente porque esa es una de sus debilidades. Es decir, el poder valorar la tarea como de alta intensidad o que valga la pena tenerla, considerarla como una de las que marca la intensidad del microciclo, es potestad de ese entrenador que, en todo caso, para poder hablar de modelamiento, tiene que ser un entrenador pensante, un entrenador que conoce muy bien su deporte, que conoce muy bien sus atletas, que los está hablando constantemente y que obviamente va a poder determinar cuáles son aquellas tareas que marcan definitivamente la intensidad de cada microciclo. Ya, y perdón, creo que esta era la última duda, pero no recuerdo muy bien cómo lo dijo, que dijo la diferencia con el ATR.
y decía que en lugar de que tal vez voy a decir una tontería, y perdón si digo una tontería, pero no recuerdo muy bien cómo lo dijo, que en vez de que se usara como en cierto orden lo que se iba a trabajar en acumulación, en transformación o en realización, aquí era lo que requería el atleta y tal vez entraba dentro de esa parte. Entonces, no sé si me podría explicar un poquito más esa parte, cómo se realiza o cómo sería. Aldo, nuevamente agradezco muchísimo tu duda, muy interesante. Realmente yo lo que comenté, y tú lo entendiste, parece que bastante bien, es que, por ejemplo, cuando tú planeas por ATR, sabes que en la acumulación siempre vas a concentrar cargas de resistencia aeróbica y de fuerza máxima. Después vas a hacer esas mismas tareas de resistencia y fuerza, pero más específicas en la transformación y después irás a la competencia. Esa idea me parece bastante brillante. De hecho, pues, ¿cuántos planes hay en ATR en el mundo? Hay miles de planes por ATR en distintas modalidades deportivas en el mundo. Lo que propone el modelamiento es que no concentres siempre esas dos componentes, sino que concentres de repente la componente mental, que puede ser la que es deficiente en tu atleta, de repente la componente técnico-táctica, de repente puede ser una de esas, resistencia o fuerza, pero no es obligar al entrenador a que ya tiene predeterminado qué tiene que concentrar, sino que pueda realmente, aplicando la idea de adquirir y transformar, recurrir a esa componente del entrenamiento que puede disparar o que realmente puede cambiarle el chip a ese atleta que tenemos. Créeme que cuando empezamos a hacer en la vida real ese sistema, es muy complejo para nosotros como entrenadores, porque yo puedo tener 3 atletas que están concentrando resistencia, 2 fuerza, 1 velocidad, 5 técnica, 1 coordinativas. Hay que hacer plan, digamos, alterno para cada uno de esos subgrupos, como mostré en el equipo de lucha, pero realmente terminamos concentrando lo que ese atleta necesita, no lo que él ya es a veces fuerte. Y ese es un acto también de toma de conciencia que tienen que hacer los atletas, de aprender a reconocer en qué es que deben de trabajar más. A veces no es fácil, que hay atletas que tienen unas costumbres, digamos, unos métodos ancestrales de planificación y de elaboración de sus tareas, que cuando les queremos modificar un poco la manera de pensar y de prepararse, a veces no es tan sencillo, pero cuando se logra esa conjunción con el atleta, te puedo asegurar que, como mostramos en unas 3, 4 investigaciones que respaldan el modelamiento hasta la actualidad, se dan resultados muy importantes y muy positivos que conllevan resultados importantes para los atletas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Aldo, por tus preguntas. Muy bien, pues si no hay algún otro comentario, no sé si el profesor Oscar Ramírez hace rato había activado su micrófono, tenga algún comentario, profe Oscar. Sí, primero agradecer la presencia del maestro Carlos Agüedo acá en nuestro foro y preguntarle respecto a esa intención que tiene inicialmente el ATR en cuanto al aprovechamiento de los efectos residuales. En este modelo en el que usted propone, profe, ¿cómo se concibe esa necesidad de aprovechar los efectos residuales? Sí, por eso, muchas gracias, profesor Oscar, por su pregunta y de verdad a ti, a Pedro, nuevamente reiterar mi profundo agradecimiento por darme la oportunidad de estar en debate y compartir con sus estudiantes en esto de los modelos contemporáneos de planificación. Bueno, por eso yo planteaba cuando miramos el principio de simplificación, que digamos, entre comillas, podríamos sacrificar ese orden que siempre hemos tenido como coherente, que hemos tenido siempre como alterno, como lógico, de que voy de la resistencia aeróbica a la resistencia específica, a la fuerza máxima, a la fuerza explosiva, bueno, etcétera. Un número de estímulos que se debe seguir haciendo para que si eso ya es una ganancia de nuestro atleta, no se pierda esa ganancia y se le puede dedicar una mayor cantidad de tiempo a esas tareas individualizadas, a esa concentración de cargas particularizada que da muy buenos resultados, pero que obviamente tenemos que saber conjugar para no perder lo que ya ha ganado ese atleta. Que no puede ser que yo me dedique a concentrar solo la parte mental y mi atleta entonces pierda sus niveles, va a dar cualquier ejemplo así grosero de fuerza máxima o de consumo de oxígeno y entonces se debilite su posibilidad de alto rendimiento. Pero si yo mantengo ese número de estímulos que me van asegurando que si ya esa es una ganancia de ese atleta, si no es una ganancia, pues hago una TR clásico. ¿Cuál es el problema? Pero si ya tengo esas ganancias y quiero ya es llevarlo a otro nivel y realmente fortalecerlo, esas necesidades particulares, pues mantener una secuencialidad de estímulos que en esos que llamamos trabajos
individualizados, inclusive en el sistema de planificación. Ustedes ven que hay en los microciclos que mostré, una que llama tareas individualizadas. Entonces puede haber algunos atletas haciendo una tarea de resistencia, otros de fuerza, en esas tareas individualizadas, ¿cierto? Y después unas tareas concretas que pueden ser para todo el equipo, o al contrario, hay unas tareas generales para todo el equipo y unas que se van a hacer para algunos sujetos de manera exclusiva, de acuerdo a sus necesidades particulares. Por eso el modelamiento me permite interpretar, y es tan importante el constante control, por eso hablamos del panóptico como un sistema de control permanente, que me permita tomar decisiones afortunadas en torno a esa, digamos, interconexión de cargas que voy a aplicar. Muchísimas gracias, profesor Oscar, por su pregunta. Gracias, muchas gracias a usted. Bueno, pues, pues creo que es así como estamos llegando al final de esta excelente charla, conferencia de nuestro amigo Carlos Agudelo. Pues nuevamente agradecerte por esta oportunidad de pues compartir tu conocimiento con los estudiantes de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Y bueno, pues a todos también agradecerles que como cada martes se conecten de manera puntual. Todavía nos queda una sesión más para concluir este semestre. El próximo martes estaremos llevando a cabo, si no dispone otra cosa o no hay algún problema, con el egresado de la misma ENET, Enrique Galindo. Estaremos hablando también sobre un tema interesante de planificación enfocado precisamente a los deportes de conjunto y concretamente al fútbol. En ese sentido, pues muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y en el transcurso precisamente de la tarde de hoy estaremos enviando la grabación de esta conferencia del día de hoy para que la puedan estar analizando y los compañeros que no se pudieron conectar por alguna circunstancia, pues tengan la posibilidad de poder estudiar el contenido de esta semana. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Un fuerte abrazo hasta Colombia, mi estimado Agudelo, y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.